traído el doctor Cristian de los Santos, nada más y nada menos que a la doctora Annie González Martínez. Y mira qué coincidencia, como todos los González tienen capacidad para comunicar. Sí, es cierto. Sí, Es una mujer sí, muy sí, inteligente. sí, muy inteligente. Saludo al doctor González Medina. Doctora, todavía hay un switch que yo no tengo. Usted dijo, es un problema de la microvasculatura, ¿de acuerdo? Que daña las células ópticas, ¿de acuerdo? Las células encargadas de tomar las sensaciones visuales, o sea, la primera parte del nervio, ¿de acuerdo? Sí, señor. Lo formulé bien. Ahora bien, ¿pero qué se daña en sí? ¿Se daña el vaso? ¿Se daña la capacidad del glóbulo rojo para poder transmitir, para poder llevar los alimentos propios a esta célula? ¿Qué se daña en sí por la diabetes? Lo que se va dañando es el pericito, una célula que está en el vaso. Si fuera la capacidad del glóbulo rojo, ya estaríamos hablando. Repita eso, doctora, el pericito. El pericito es Explíquenos. como una pequeña célula que le da sostén a la vasculatura. Si hubiéramos hablado del glóbulo rojo, que ya es un componente de la sangre, hablaríamos de otras enfermedades. Entonces esto va debilitando el vaso sanguíneo y va produciendo una serie de alteraciones que va a llevar a todo lo que hemos descrito el día de hoy. O sea, va a llevar a los síntomas visuales, va a llevar a las manifestaciones clínicas, que ya es parte como de nosotros el médico. Pero tú tienes un paciente que aunque tenga estos daños, todo lo que hemos descrito, lo que yo le acabo de decir, aquí no es el elemento forme de la sangre, aquí es la pared. La pared del vaso. Pero mire, doctor, usted ha traído una información muy importante y muy nueva. Aunque hemos tenido siempre aquí al doctor Cristian de los Santos. Yo no conocía el pericito. Todos los días se aprende algo. Oye, todos los días se aprende algo. Ahora, Cristian, la otra pregunta es para ti. Ese pericito media en el daño a los otros órganos. Lo importante que la doctora bien ha dicho, que esta célula mantiene la integridad de los vasos sanguíneos que nutren ese nervio. Entonces, ¿qué sucede? Hay un problema de acumulación de sustancias que se llama de glucosilación avanzada, productos terminales que van y como intoxicando esa célula. El pericito. Sí, igualmente como se intoxican los glóbulos rojos, como hemos dicho otras veces, cuando aumenta la hemoglobina glucosilada o glicada. Entonces, los productos de glucosilación avanzada o terminal hacen que estas células también sufran lesiones, sufran daños. Entonces, hay unas características que la doctora mucho más que yo sabe explicar que pueden detectarse, porque estamos hablando de células, pero eso tiene una manifestación cuando ellos hacen el examen de ese fondo de ojo, la fondoscopía, y encuentran, dicen, bueno, aquí hay una retinopatía de tal tipo o de otra manera. Entonces, en base a eso, que cada médico deberíamos hacer nuestro fondo de ojo a nuestro paciente realmente, y que eso nos puede ayudar a ver tempranamente alguna alarma para poder, como una flash red, una banderita roja que nos diga, hay que mandarlo rápidamente al oftalmólogo. ¿Cuáles serían esos hallazgos, doctora, que nosotros podemos encontrar en un simple fondo de ojo? Lo principal es que hay hemorragias en mancha, hay microaneurismas que son pequeños puntitos rojos. Desde que nosotros vemos algún cambio de esos, ya podemos clasificar el paciente en una retinopatía diabética. Recuerda, yo no te la estoy satanizando, que todas van a llegar siendo retinopatías diabéticas proliferativas en procesos avanzados, pero desde que el paciente tiene el primer síntoma o la primera manifestación clínica que podemos ver nosotros como médicos, que es un microaneurisma, ya es un signo para decirle al paciente, está pasando algo. Y esto que le llaman exudados y eso, explíquenos. Los exudados son pequeñas marcas amarillas de depósito de grasa y compuestos a nivel de la retina. Normalmente, tú puedes tener pacientes con una retinopatía diabética y que te vean 20-20. Porque a veces no tienen otra ente que
pudiéramos conversar después, que se llama edema macular, que es una inflamación del área, para ponerlo para manejo público del área de mejor visión. Entonces, ese es el paciente que si ya te llega, que ve borroso, y eso lo hace ir al especialista. Entonces, tomando eso como referencia, hablaba de otra afección de la visión. ¿Cuáles son esas afecciones que puede presentar el paciente diabético, además de la retinopatía diabética? Mira, puede presentar mayores tasas de catarata, puede presentar glaucoma y los problemas de retina. Eso es hablándote de manera general. Puede también presentar ojo seco, que es lo más sencillo, pero sí, no, el paciente diabético no puede olvidar que la diabetes no es el pie y el riñón solamente, que la diabetes es el también ojo la también, visión. es la visión, es tu calidad de vida. El pie te puede quitar calidad de vida, el riñón también, pero si tú no ves, no puedes disfrutar de tus nietos y así sucesivamente. Claro. Doctora, estas células llamadas pericitos tienen otro nombre también, células de Ruge, algo así. Sí, pero normalmente no dicen pericitos, producen sustancias que ayudan, además de que no se quede la idea de que simplemente es una célula estructural que da soporte a los vasos sanguíneos, sino que también son células que tienen capacidad de producir sustancias vasoactivas, o sea que pueden ayudar a producir vasodilatación de los vasos sanguíneos a nivel de la retina. Entonces, estas células, ¿cuál es su origen? ¿Cómo se forman? ¿O cómo puede lograr, si hay alguna manera de lograr que estas células mejoren su función? No sería mejorar la función. Aquí yo digo sería no llegar al daño. Okay. Porque una vez se tumbe el primer naipe, los daños pueden continuar, o la primera carta, los daños pueden continuar. Cuando el paciente cambia su estilo de vida, como vengo diciendo desde el principio, empieza su medicación, su buena alimentación, pues ya el daño estructural se puede revertir un poco y el paciente mejorar todo lo que es su calidad visual. Entonces, doctora, usted hablaba de que muchos pacientes se acercan hasta el oftalmólogo porque presentan visión borrosa. ¿Cuáles son esos síntomas que pueden hablar de que un paciente probablemente sufra de retinopatía diabética? Mira, tanto la visión borrosa, el paciente puede ver arañitas dentro de los ojos, el paciente te puede decir que su calidad visual ha cambiado o que su cantidad visual ha cambiado. No es lo mismo calidad que cantidad. Yo puedo ver 20/20 borroso, eso es calidad. ¿Cómo puede un paciente ver 20/20 borroso, doctora? Eso explíqueme lo que yo lo pueda entender. Principalmente por los cambios, a veces hasta a nivel del cristalino, que también pudiera ser otro tema. El paciente va a ver borroso y te puede ver 20/20, pero borroso. Pero tú tienes un paciente que te llega porque le bajó la visión de repente, porque ve totalmente negro o porque ve arañitas negras sobrevolando el ojo. Doctora, mire, yo veo como unos cabellitos. ¿Usted es diabético? No sé. A veces te dicen, o a veces te dicen sí. Ya ahí tú te vas enfocando hacia qué camino el paciente va a llevar. Excelente. Queremos motivar a la gente a que no se quede con dudas en el programa del día de hoy. Puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062. Hoy estamos conversando con la doctora Annie González. Hablamos sobre retinopatía diabética y el doctor Cristian de los Santos en su acostumbrado viernes de endocrinología. Doctora, entonces, ese paciente que es diabético, ¿cada qué tiempo debe ir a un chequeo con el oftalmólogo para evitar llegar luego con una complicación como esta? De primer punto, en el momento del diagnóstico. Aunque, como bien decía el doctor, debemos de crear una cultura de que anual no hagamos un físico. Pero si hoy te diagnostican de diabetes, el próximo paso es examen visual. Luego de esto, pues ya tu oftalmólogo, dependiendo si tienes o no algún grado de afección visual, te va a ir detallando la cita. Puede ser, no hay nada, te veo en 6 meses, te veo en 1 año, o dependiendo del grado, pues serán las citas subsecuentes de ese paciente. Pero lo importante aquí es, en el momento del diagnóstico, saber referir, saber tomar el endocrinólogo, el diabetólogo, el médico general,
tu lapicero para decir, vamos, Pues, claro. vamos al oftalmólogo. Excelente. Vamos a escuchar a la gente en este momento. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. A su orden, Bueno. bienvenida. Gracias. Mire, mi esposo es diabético y a él le hicieron un examen ocular porque él estaba viendo muy bien. Ya él no necesitaba espejuelos para ver de cerca. ¿Sí? A mí eso me pareció sumamente extraño porque él era miope, ¿no verdad? Y luego entonces empezó a mostrar astigmatismo, pero que ahora no pueda ni, o sea, que vea bien, me preocupa porque tengo entendido que el glóbulo ocular como que se engrandece y entonces se hace la imagen en el nervio donde debe de ser. Yo no sé, o sea, si eso tiene una explicación, por favor, y si eso tiene algún riesgo de algo. Excelente. Muchísimas gracias por su llamada. Ya dice su esposo diabético, era miope, sufría astigmatismo y de repente comienza a ver bien. Mira, habrá que ver. Ahí es que viene la parte de control metabólico, ahí es que viene la parte de un buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque por los cambios que produce la diabetes a nivel del cristalino también, estos pacientes pueden hacer una reversa y ver un poquito mejor. Pero en el caso de ella es una historia muy tortuosa. Habría que hacer un examen más profundo y ver si ella se refiere a visión lejana, a visión cercana, Claro. porque necesitamos un poquito más de detalle. Y al escucharla pensamos que la voz pues también nos dice que su esposo también es una persona ya, ¿verdad? De edad. Adulta, sí. Bien adulta, y entonces hay que, como dice la doctora, pues evaluar, considerar bien los diagnósticos que ella ha mencionado, si eran o no eran, ¿no? Y cuál es la realidad. Seguimos llamando Sí. adelante. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buen día. Sí, adelante. Bienvenida. Mi pregunta es respecto a la diabetes. Ujú. Sí. Mira, el hijo mío salió por primera vez siendo diabético. Su papá Baje un poquito el volumen de su radio, por favor, para poder escucharle mejor. Su papá era diabético. Ujú, Su mamá es diabética. ujú. Y él fue al médico y le indicaron unos medicamentos. Le dijeron que hiciera dieta y caminara. Yo quiero saber si él va a ser diabético por primera vez salirle la diabetes. Gracias. Sí, ella quiere saber si él se va a quedar diabético, Ujú. y probablemente sí. Va a depender de cómo él logra, porque también ya hoy hablamos del concepto de la regresión de la diabetes, especialmente en personas de edad, diríamos, joven y que tenga obesidad o que tenga menos de 40 años. Si este paciente logra un control de peso, una vida saludable, pudiera mantener una buena calidad de vida. La diabetes, pues una vez comience la diabetes, pues ya indica, si en el caso de los diabéticos tipo 2, que ya el 50% de las células beta, hemos siempre repetido, ya no están. Y eso disminuye la capacidad de secreción de insulina de ese paciente. Así que el resto de su vida él va a tener que cuidar ese 50% restante de células beta. Hay medicamentos que seguramente él está usando, y la recomendación es que siga el chequeo y los seguimientos con su médico, que evalúe, que se haga sus análisis, que insista en la dieta y los ejercicios. Así es. Recordar las líneas 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. La señora que llamaba del tema de su esposo para consulta con una buena oftalmóloga, la doctora Annie González, está en la clínica Abreu, por allí en horarios de lunes de 3 a 7, martes de 9 a 12 y jueves de 3 a 7. El teléfono 809-688-4411, la extensión 256. Buenos días, Cátedra Médica. Saludos. Sí, adelante. Bienvenido. Yo quiero saber si el astigmatismo es causada por la diabetes. Es Daris que habla. ¿Cómo estamos? Gracias, ¿Todo Daris, bien? por tu llamada y tu sintonía escucho. de siempre, doctora. ¿Astigmatismo tiene que ver con diabetes? No, el astigmatismo es un defecto refractivo, como cuando decimos miopía, hipermetropía, o sea, no tiene que relacionarse al 100 con la diabetes.
doctora Annie González, ¿por qué razón sube la presión intraocular a los pacientes con diabetes? Ese es un tema muy amplio. Ya cuando la retinopatía diabética va en su ciclo final, produce un glaucoma neovascular. Glaucoma, subida de presión. Neovascular, formación de vasos en el lugar donde se drena el humor acuoso, que es quien nutre a la córnea y al cristalino. Entonces, tenemos un bloqueo de esa salida, por ende, vamos a tener un aumento de la presión intraocular. Y entonces, en ese caso, todos los casos que usted ha mencionado llevan manejo quirúrgico, ustedes son cirujanos también, oftalmólogos. ¿Se manejan de manera quirúrgica todos los casos de glaucoma? Una cosa es el glaucoma y otra cosa es la retinopatía diabética. Sí. Okay. El glaucoma tiene medicación, primero se medica con gotas y demás, y luego pasa a cirugía. No todo glaucoma hay que operarlo. Eso es un punto. Una llamadita. Ya en lo adelante vamos a ir detallando el tema del tratamiento para esos pacientes con retinopatía diabética. Vamos a seguir con la gente. Buenos días. Gracias, una orientación. Buenos días, Cátedra Médica. A la retinosis pigmentaria, si puedo orientarme. Repita una vez más. Retinosis pigmentaria. Perfecto, adelante doctora, oriéntele. Sí. La retinosis pigmentaria no es más que la incapacidad de los pacientes de ver de noche. Es un tipo de nictalopia donde el paciente de noche no ve. Se puede presentar desde niño hasta adulto, porque hay una muerte programada de las células visuales. Entonces, es una enfermedad a veces genética, otra vez es esporádica, pero lo que se manifiesta es que el paciente no ve de noche. Durante el día hace su vida normal, pero de noche no ve, se choca con los muebles, no puede conducir. Excelente. Vamos a ir a una breve pausa comercial, doctora González, y al regreso entonces detallar las medidas que deben tomar estos pacientes diabéticos para evitar esta complicación de la visión, el tratamiento para los pacientes que son diagnosticados a tiempo y no lleguen a la pérdida total de la visión. Así que les motivamos a permanecer en sintonía. Volvemos en breve.